Continuamos entonces con las sagas de repaso. Vamos a empezar con esta saga de repaso número 2, donde en este caso vamos a repasar la unidad de introducción al metabolismo. Ayer estuvimos hablando algo sobre el metabolismo, cuando repasamos características de los seres vivos, estuvimos hablando algo del metabolismo. Bueno, hoy día vamos a repasar esa pequeña unidad que ustedes vieron, porque la verdad es que era una unidad muy cortita, no sé si se acuerdan, que era una unidad súper corta. Bueno, vamos a empezar repasando esta unidad, y después vamos a ir a repasar la unidad que sigue, que es ciclo celular. Vamos a empezar primero por esto. Lo primero que vimos en esta unidad fue el concepto de metabolismo. Dijimos que el metabolismo era el conjunto de las reacciones químicas que ocurrían en los individuos. Y dividimos en dos tipos de reacciones: anabolismo y catabolismo. Bueno, dijimos que el catabolismo eran procesos degradativos, donde yo partía de moléculas complejas y terminaba formando moléculas simples. Esas reacciones liberaban energía, entonces decíamos que eran reacciones exergónicas, y a su vez eran convergentes. ¿Por qué? Porque cuando yo hidrolizaba o degradaba, como les muestra acá, un polisacárido y terminaba obteniendo, por ejemplo, un monosacárido, o un lípido y terminaba obteniendo ácidos grasos y glicerol, o una proteína y terminaba obteniendo aminoácidos, cuando estos compuestos continuaban su proceso, terminaban formando ácido pirúvico, acetilcoenzima A y finalmente dióxido de carbono más agua. Quiere decir que, por más que yo partía de compuestos distintos, terminaba formando exactamente los mismos compuestos. Entonces, por eso decíamos que eran convergentes. Entonces, rompo una molécula compleja, obtengo moléculas más simples. Rompo una molécula compleja, obtengo moléculas más simples. Por otro lado, vimos el anabolismo, todo lo contrario. Eran procesos biosintéticos, donde yo partía de moléculas simples y formaba moléculas complejas. Entonces, en este caso, en vez de liberar energía y ser exergónica, necesitaban energía y eran endergónicas. Pero en este caso, eran reacciones divergentes. ¿Por qué? Porque si yo uno dióxido de carbono y agua y quiero formar compuestos orgánicos, puedo terminar formando 4 compuestos totalmente distintos: lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, glúcidos. Entonces quiere decir que las reacciones anabólicas son divergentes. Parto de los mismos compuestos y puedo terminar formando compuestos totalmente distintos. Esto es lo primero que ustedes ven, por eso se le llama introducción al metabolismo. Ustedes no ven los procesos en profundidad, por ejemplo, qué sé yo, no ven la fotosíntesis en profundidad, no ven el proceso de respiración celular en profundidad, pero tienen que saber qué significa un proceso catabólico o qué significa un proceso anabólico. Esto que tenían acá eran las rutas centrales del metabolismo. Yo les conté que las flechas negras que van hacia abajo eran procesos catabólicos y las flechas grises o blancas eran procesos anabólicos. Entonces estas rutas nos representan como los procesos centrales en el metabolismo. Claramente, perdón, si acá nos hablan de fotosíntesis, nosotros no hacemos fotosíntesis. Entonces esto es, por ejemplo, de una planta o de una alga. Pero este proceso catabólico que vemos acá hacia abajo, donde yo obtenía la glucosa, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, esta ruta que tenemos acá, o esta, sí son rutas que hacemos todos los seres vivos. Entonces sí son comunes a todos los seres vivos, pero por ejemplo esto que tenemos acá, que es un proceso anabólico como la fotosíntesis, claramente no la hacemos nosotros, ni tampoco las hace un hongo, ni tampoco las hace, sé, un individuo del reino protista, algunos, algo que sea un alga. Entonces únicamente este proceso
lo van a hacer las algas y las plantas. Ustedes tenían esta imagen donde nos hablaban de rutas catabólicas. La principal ruta catabólica que nosotros tenemos, los seres vivos, es la respiración celular. Es decir, el proceso por el cual obtenemos ATP. ¿Alguien se acuerda dónde ocurría la respiración celular? ¿En qué organela? La mitocondria. Muy bien, en la mitocondria. De hecho, ahí tienen dibujada o representada una mitocondria. Hay un paso previo a este proceso de la respiración celular que se llama glucólisis, que ocurría en el citoplasma, donde yo, a partir de una molécula de glucosa, obtenía ácido pirúvico. Una vez que se hacía esa glucólisis, y yo quiero hacer un proceso de respiración celular, me voy a ir a la mitocondria, acá, y dentro de la mitocondria voy a hacer estas etapas en el orden en que están acá. Voy a hacer una oxidación de ese ácido pirúvico, un ciclo de Krebs, y posteriormente una cadena de transporte de electrones por donde voy a obtener el ATP. Entonces, ¿para qué hice este proceso de respiración celular? Para obtener ATP. ¿Dónde ocurría? En la mitocondria. Ahora, este ácido pirúvico también puede seguir una vía sin oxígeno y se llama fermentación. Que yo creo que les mencioné cuando se los expliqué que existían fermentaciones, por ejemplo, alcohólicas, de donde obtenemos el vino, de donde obtenemos la cerveza. También existen fermentaciones lácticas, pero en realidad acá solamente se los mencionan para que entiendan que esto es una vía donde no hay oxígeno. Esta vía, que es la que nosotros hacemos, y todos los seres vivos la hacen, porque es el mecanismo por el cual obtienen ATP, se llamaba respiración celular. Y es un proceso catabólico. Y después tenían este cuadrito donde les explicaba algunas otras rutas catabólicas que ustedes tenían. ¿Qué quiere decir catabólico? Voy a partir de una sustancia compleja y voy a obtener sustancias más simples. Entonces, esas sustancias de las que parto, esas sustancias complejas de las que parto puede ser una grasa, una proteína o un hidrato de carbono. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en este cuadro que tenemos acá? Por ejemplo, las grasas se catabolizan en ácidos grasos y glicerol, y los ácidos grasos pueden entrar en esta etapa, o el glicerol en esta etapa, y finalmente pueden terminar obteniendo ATP como si yo partiera de la glucosa. Yo lo que recién les conté es parto de un hidrato de carbono, por ejemplo la glucosa, hago glucólisis, hago el resto de las etapas, como por ejemplo oxidación de ese pirúvico, ácido, o sea, ciclo de Krebs, y obtengo ATP. Esto es lo que yo les mostré recién con la imagen anterior. Bueno, puedo partir de un glúcido o puedo partir también de una grasa, ¿sí? Es lo que yo les conté. Es decir, el glicerol puede ingresar directamente a la etapa de la glucólisis, los ácidos grasos pueden sufrir un proceso que se llama beta-oxidación y entrar directamente en el ciclo de Krebs, y las proteínas pueden, los aminoácidos que lo están formando, perder el grupo amino, y una vez que lo pierden pueden entrar acá, acá o acá, y que el fin sea el mismo, obtener ATP. Quiere decir que acá nos están explicando que yo puedo obtener energía no solamente a partir de la glucosa, que es lo que yo les conté acá, que parto de la glucosa, y hago todo esto y termino obteniendo ATP. También puedo obtener ATP partiendo de una grasa, o partiendo de una proteína, o partiendo de otro hidrato de carbono que no sea glucosa. Y sin embargo puedo ir entrando en distintas etapas y finalmente terminar obteniendo ATP como si hubiera partido desde la glucosa. Son rutas, como les dije, catabólicas, es decir, rutas
donde parto de una molécula compleja y termino obteniendo moléculas simples. Y como son rutas catabólicas, y lo vimos recién, son rutas que me van a liberar energía. Esa energía que vamos a liberar es lo que conocemos como ATP. Y ayer estuvimos repasando que es nuestra molécula energética. Es la molécula que nosotros consideramos como molécula de energía, el ATP. Entonces, hasta acá es donde ustedes habían visto en la unidad de introducción al metabolismo. Era una unidad muy cortita, eh, donde lo que importa básicamente es que ustedes sepan estos conceptos que hemos estado hablando, la diferencia entre catabolismo, anabolismo, eh, esta imagen que hemos visto acá, cómo se llaman las etapas, cómo se llaman las etapas estas de la respiración celular, saber que es un proceso catabólico, claramente no les piden lo que va pasando en cada etapa, pero sí les piden el nombre de las etapas. Saber que puedo también obtener ATP a partir de una grasa o de una proteína y cómo. Básicamente eso es lo que habíamos visto en esta unidad de introducción al metabolismo. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe. ¿No? Bien. Entonces vamos a ir con la saga que sigue. Les comparto. Espérenme. Que vamos a ver la unidad de ciclo celular. Esto también lo vimos. Esto también, ustedes vieron conmigo la parte de la mitosis y después con la profe Ana vieron la parte de la meiosis. Pero lo han visto y lo han rendido también. Quieren que les comparto, así se ve mejor. Estamos. Bien, ahí está. Bueno, entonces vamos a ir con esta saga, dice saga 4, porque ustedes lo que vimos en la saga 3 no lo ven a ese tema, entonces por eso salta a la saga 4. Pero, ¿qué es lo que vamos a repasar acá? Acá vamos a repasar un poquito de conceptos relacionados con, por ejemplo, la reproducción celular. Las células se pueden reproducir, y tanto o los organismos unicelulares como los pluricelulares tienen la capacidad de reproducirse. ¿Sí? Entonces, esa capacidad que tienen de reproducirse hace que, por ejemplo, los organismos unicelulares les permita aumentar la proporción de individuos o aumentar la cantidad de individuos que hay. Cuando yo digo que, por ejemplo, una bacteria se reproduce, son organismos unicelulares, lo que estoy haciendo es obtener más cantidad de individuos en esa población, es decir, más cantidad de bacterias de esa población. Por otro lado, en los organismos multicelulares, que son el resto de los organismos que nosotros vimos, la reproducción celular les puede permitir crecer o les puede permitir, por ejemplo, reparar algún tipo de tejido. Yo me daño la piel, hay un proceso de reproducción celular y yo reparo mi tejido. Entonces, en los organismos multicelulares, la reproducción celular sirve para que el organismo crezca y para que el organismo repare tejidos. Entonces, nosotros vimos que en las células procariotas, el proceso de reproducción se llamaba fisión binaria. Y en las eucariotas había dos tipos, la mitosis y la meiosis. La mitosis en lo que llamamos las células somáticas y la meiosis en lo que llamamos las células germinales. ¿Alguien se acuerda cómo era el proceso de la fisión binaria? Ahí lo tienen igual. Este es el proceso que hacían las bacterias. Es la forma en que las bacterias se reproducen. ¿En qué consistía la fisión binaria? A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo era?
Nadie, nadie se acuerda cómo es más. También lo volvimos a mencionar cuando estuvimos viendo Reino Mónera, volvimos a mencionar que el proceso de la fisión binaria, que era la manera en que se reproducían nuestras bacterias. Ese proceso era un proceso muy bien, era igual al progenitor, perfecto. Hace que las dos células hijas terminen siendo idénticas a la original. Muy bien, es decir, las bacterias, salvo que haya una mutación en su ADN, son iguales a la original, no hay variabilidad. Entonces, ¿en qué consistía este proceso de fisión binaria? Recuerden que las células procariotas tienen una sola molécula de ADN y es circular. Entonces, esa molécula de ADN se duplicaba, una vez que se duplicaba, se anclaban a la pared, aparecía un tabique o septo y se dividía en dos. Entonces, como dijeron recién, estas células hijas son células idénticas a la original, salvo que exista, por ejemplo, en el ADN, bueno, algún proceso, por ejemplo, de mutación. Si no, estas células hijas van a ser idénticas a la original. Esto es lo que pasaba en una bacteria, en una célula procariota. Nosotros nos concentrábamos en las células eucariotas. Entonces, como nos concentrábamos en las células eucariotas, había estructuras que eran muy importantes en el proceso de la división celular, como por ejemplo el uso mitótico. Es una estructura que es fundamental en el proceso de la división celular. Entonces, ¿qué veía yo en ese uso mitótico? Por ejemplo, eran estos filamentos, estos microtúbulos que tienen acá, que formaban el uso mitótico. En los extremos veía los ásteres. Ese uso mitótico está formado por fibras polares y cinetocóricas. Y estos que tenían acá eran los cromosomas de la célula, que tenían lo que se llama el centrómero, que es lo que une a las dos cromátides, y un cinetocoro, que es donde se insertaba la fibra cinetocórica. Es decir, esto es como un zoom de lo que está pasando acá. La fibra cinetocórica del uso mitótico se inserta en el cinetocoro. Entonces, el uso mitótico es sumamente importante en el proceso de división celular. Ciclo celular. Estas etapas que vimos acá eran las etapas del ciclo celular. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban estas tres etapas que tenemos acá? G1, S y G2. ¿Eran las etapas de qué? Interfase. Anafase, metafase. Estas anafase, metafase y telofase, todo eso está dentro de la mitosis. Ah, Pero G1, S y G2, las tres, son las tres etapas de la interfase. Eso que ustedes dijeron, profase, metafase, anafase y telofase, eran las fases de la mitosis, era esta parte. Fíjense que habíamos dicho que la célula estaba el mayor tiempo en interfase. Etapa G1, S y G2. En la etapa G1 yo tenía una duplicación de organelas, en la etapa S tenía una replicación del ADN, y en la etapa G2, que es la etapa previa a que empiece la mitosis, se ensamblan estructuras de la mitosis porque ya está por comenzar el proceso de la mitosis. Les hago una pregunta. Una vez que ocurre la mitosis, primero, ¿qué significa mitosis? ¿División de qué? Se le llama mitosis o cariocinesis. ¿Es la división de qué? de una célula, ¿De qué parte de la célula? el núcleo. Muy bien, la mitosis o cariocinesis es la división del núcleo celular. Y después de que se divide el núcleo, ¿qué se tiene que dividir en una célula? Para que se formen dos células. El citoplasma.
¿Y cómo se llamaba eso? Perfecto. ¿Cómo se llamaba eso? Citocinesis. Muy bien, perfecto. Se llamaba citocinesis. Esto que nosotros estamos viendo acá es la interfase y posteriormente la mitosis, y acá esta C corresponde a la citocinesis. Es decir, división de núcleo y posteriormente división de citoplasma. Entonces, esto es a lo que le llamábamos ciclo celular. ¿Qué me permitía esto? De una célula obtener dos células idénticas a la original. Eso es lo que yo lograba luego de hacer este proceso de mitosis y citocinesis. De una célula, obtener dos células idénticas a la madre. ¿Cuántos cromosomas tienen nuestras células somáticas, que son las que hacen la mitosis? ¿Alguno se acuerda? 46. Muy bien, quiere decir que en las células de nuestro cuerpo, en las células somáticas, cuando yo hago este proceso, de una célula de 46, obtengo dos células de 46. Es decir, idénticas al original. ¿Todas las células tenían la misma duración de su ciclo celular? ¿O no? No, ¿O creo que no. no? Muy bien. Había células que su ciclo celular no duraba nada, duraba muy poco, y había células que no hacían ciclo celular nunca, y había otras que hacían ciclo celular a veces. Entonces, por ejemplo, habíamos visto que la duración del ciclo celular depende de la célula. No es lo mismo un glóbulo rojo que una neurona, que una célula hepática. Su ciclo celular era distinto. Por ejemplo, una neurona, ¿qué pasaba en una neurona? ¿Cómo era su replicación? ¿Se replicaban toda la vida? ¿O cómo era? No, llegará un momento en el que se dejan de replicar. Muy bien, es decir, cuando alcanzaban la madurez, las células nerviosas o neuronas dejaban de replicar. Los glóbulos rojos se replicaban permanentemente a partir de los eritroblastos, que son las células que le dan origen. Y eso es porque tienen una vida, una duración muy corta. Dura días un glóbulo rojo, aproximadamente 120 días. Entonces, si yo no regenerara los glóbulos rojos, como su vida es tan corta, me quedaría sin glóbulos rojos. Entonces yo necesito que su replicación, sus ciclos celulares, sean muy rápidos. Y por otro lado teníamos los hepatocitos, que son las células hepáticas, que solo se dividían en ciertas circunstancias. No siempre, a veces. Y ese a veces era cuando el órgano estaba dañado. Entonces, las células hepáticas solamente hacen procesos de ciclo celular cuando el órgano se encontraba dañado. Los ciclos celulares estaban regulados por distintos factores. Había factores externos que podían regular el ciclo, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, la presencia de ciertas hormonas, por ejemplo, la presencia de células contiguas. Los nutrientes son factores que podían regular el ciclo celular. Pero además, existía este control interno de la regulación que estaba regulado justamente por dos proteínas. Una subunidad reguladora y una subunidad catalítica, que es el famoso CDK ciclina. La ciclina era la subunidad reguladora y la sinasa era la subunidad catalítica. ¿Por qué se le llama ciclina? Porque esta varía su concentración en forma cíclica. Y la catalítica, que es la sinasa, que es esta que tienen acá, está
pero solamente se activa cuando está la ciclina presente. O sea que esta depende de la ciclina. Entonces, estos complejos de proteínas, porque son dos proteínas, CDK-ciclinas se llamaban, son las que regulaban el ciclo celular en forma interna. Existían distintos complejos CDK, acá los tenemos, CDK-ciclina G1, G1S, S y M, y son complejos que me regulaban el proceso del ciclo celular. Por ejemplo, este me promovía el pasaje de la G1 de la interfase a la fase S, y la fase S recuerden que es a donde se replicaba el ADN. La CDK-ciclina G1S es la que preparaba a la célula para la fase S, ¿sí? La CDK-ciclina S es la que activa las enzimas que participan en la replicación del ADN, porque en la etapa S es donde justamente se replicaba el ADN. Y la CDK-ciclina M intervenía en el pasaje hacia la mitosis y en algunas etapas de la mitosis mientras la mitosis se va desarrollando. Entonces, por ejemplo, estimulaba la desintegración de la envoltura nuclear que ocurre en la profase de la mitosis, promovía el armado del uso mitótico, promovía el alineamiento de los cromosomas, que eso ocurría en la metafase, promovía la migración de los cromosomas a los polos, que eso ocurría en la anafase. Entonces, en la CDK-ciclina N no solamente me introducía o me permitía el pasaje hacia la mitosis, sino el avance en las distintas etapas de la mitosis en sí. Acá los vemos que en el ser humano tenemos estos complejos. Por ejemplo, el CDK-ciclina G1, teníamos la CDK4 o la CDK6 con la ciclina D, el G1S, la CDK2 con la ciclina E, bueno, son distintos tipos de ciclina con distintos complejos de cinasas. La cinasa 1, la 6, la 4, la 2. Entonces, esto es una regulación interna del ciclo celular, porque externamente podían estar reguladas por los factores que mencionamos recién. ¿Alguno se acuerda que eran los puntos de control? Era para ver si estaba bien el ADN, creo, ¿no? Muy bien, Algo ¿qué así. significaba eso? Perfecto, ¿qué significaba eso? El ciclo se Para, detenía. ¿Y qué hacía ahí? Muy bien lo que estás diciendo. ¿Qué pasaba? ¿Está bien lo era que estás para diciendo? ver cómo. em, que era para ver si se había duplicado bien. Muy bien, es decir, en los puntos de control, por ejemplo, había un punto de control entre la etapa G1 y la etapa S, había otro punto de control acá, y había un punto de control en la metafase de la mitosis, el ciclo se detenía, y se analizaba que estuviera bien. Por ejemplo, que la replicación del ADN era correcta, que hubiera los nutrientes necesarios, que los cromosomas estén correctamente apareados. Si todo seguía bien, o si todo estaba bien, el ciclo continuaba normal. Si no estaba bien, esa célula o se arreglaba el error, por ejemplo, si hay un error en el ADN, si se podía, se corregía el error. Si no se podía corregir el error, esa célula se conducía a una apoptosis. La apoptosis es una muerte programada de la célula, que también lo vimos. Era cuando la célula se preparaba para morirse. Entonces, si en la célula hay un daño tan grande que no se puede reparar, esa célula directamente se moría y no continuaba haciendo el ciclo. Eso es lo que pasaba en los puntos de control, estos que estamos viendo acá. Quiere decir que no es que el ciclo va por donde quiere y hace lo que quiere.
va en una sola dirección, yo nunca voy a poder pasar de la fase G1 a la mitosis. Nunca voy a poder hacer fase S y después fase G1. Siempre los ciclos van en un solo sentido, en una sola dirección, que es la dirección que yo les conté. Primero interfase, G1, S y G2, y después la fase de la mitosis, y después la citocinesis. Siempre el ciclo va en un solo sentido. Bien, lo que les muestro acá, seguimos hablando un poco del proceso de la división celular, es que, si ustedes se acuerdan, el ADN, para poder dividirse, se tenía que condensar. Y cuando el ADN se condensa, forma cromosomas. Es decir, este estado del ADN, así como fibras, se llamaba cromatina, y cuando el ADN se condensaba, se formaban los cromosomas. Si ustedes se acuerdan, el cromosoma tenía dos cromátides, que son estas dos, un punto de unión que se llama centrómero, y acá tengo el cinetocoro, que es a donde entraban, lo que vimos recién, las fibras del uso mitótico. ¿Qué pasó, Aldi? ¿Me querés preguntar algo? ¿Te levantaste la mano? ¿No? No, disculpe, fue un accidente. No, no pasa nada, es por si tenías alguna duda, frenarme No, y no me había responder. dado cuenta que la había apretado. No, no importa, es porque digo, bueno, a lo mejor tenés una duda de esto para frenarme y preguntarte qué duda tenías. No, Entonces, no, no. cuando yo tenía un proceso de división celular, el material genético se condensaba. Y cuando yo hablo de que se condensa, forman los cromosomas. Esto es un poquito lo que les estaba hablando recién, de que el uso mitótico, que son estos hilos que nosotros vemos por acá, estaban formados por fibras polares y fibras cinetocóricas. ¿Mm? Entonces, en la célula animal, yo encuentro acá los centriolos, que ayer estuvimos repasando cómo estaba formado un centriolo, cómo era la estructura de un centriolo, y fíjense que en la célula vegetal esos centriolos no los están. Y también encuentro esto, que son los ásteres, que en la célula vegetal tampoco están. Porque la célula vegetal no tiene ni centriolos ni ásteres. Es decir, es anastral y acentriolar. En cambio, la célula animal tenía los centriolos y también tenía ásteres. Vamos con la mitosis. Primer tipo de división celular, ciclo celular, lo acabamos de ver. Me dijeron ustedes que es la división del núcleo. Bueno, ¿cómo era ese proceso de división? ¿Qué pasaba en la profase? A ver, es la primera etapa. ¿Qué pasaba en la profase? A ver si se acuerdan. Primera etapa de la mitosis. ¿Qué ocurría? Vamos, a ver. ¿Qué ocurría? Y eso que dice ahí, el uso mitótico empieza a formarse. Bien, se Eso, forma el mitótico. ¿Qué más? ¿Qué más pasaba? los cromosomas se condensan Perfecto. ¿Qué más? y el núcleo desaparece. El nucleolo desaparece. ¿Y qué más desaparece? Nucleolo. Ujú. ¿Qué más desaparece? Además del nucleolo. Muy bien. La envoltura nuclear. Esta envoltura que rodea al núcleo también desaparece. Esto que tienen acá. Y los centriolos migraban a los polos, que es como están ubicados acá. Ah, esperen que alguien escribió en el chat. Se duplican las organelas. Las organelas se duplican en la interfase, que es previo a la mitosis. Durante la fase G1 y G2 de la
interfase se duplican las organelas. En este estado, las organelas, o sea, en la mitosis, cuando arranca la mitosis, las organelas ya están duplicadas. Ya tenés todas las organelas duplicadas. Una vez que terminaba la profase, me iba a la metafase. ¿Qué pasaba con los cromosomas? ¿A dónde se ubicaban? En la placa ecuatorial, acá. ¿Sí? Tengo los cromosomas ubicados en la placa, en el ecuador de la célula. Posteriormente, anafase. ¿Qué se separaban? ¿Cómo se llaman estas? Que son las dos que están formando el cromosoma. ¿Cómo se llamaban? Cromátido. Muy bien, se separaban las cromátides hermanas, es decir, esta cromátide se va para este lado, esta cromátide se va para el otro. ¿Qué es lo que están viendo acá? Esta cromátide se va para un polo, esta cromátide se va para el polo opuesto. ¿Sí? Y en la telofase, que es la última etapa, vuelve a aparecer la envoltura nuclear, vuelve a aparecer el nucleolo, desaparece este uso mitótico que yo tenía, la célula empieza a hacer el proceso de citocinesis, que es la división del citoplasma, y el ADN, que estaba condensado como cromosoma, otra vez comienza a descondensarse. Es decir, otra vez empieza a pasar al estado de cromatina. Esto, lo que hemos hecho, que es la mitosis, es la división del núcleo, pura y exclusivamente. Lo que pasa es que durante esta etapa, que es la telofase, mientras está ocurriendo la telofase, empieza a ocurrir la citocinesis, que es la división del citoplasma. Y habíamos visto que había una diferencia entre lo que era la citocinesis en la célula animal y en la célula vegetal. En la célula animal se estrangulaba y se separaban en dos. En la célula vegetal se formaba una placa celular que me deja segmentadas o pegadas a las dos células vegetales, que es lo que se conoce como la laminilla media, que la repasamos ayer, que me deja unida la pared de esta célula y la pared de esta por ese cemento que se llamaba laminilla media. Entonces no es que se estrangulan y se separan, sino que quedan unidas por esa laminilla media. Acá no, acá se estrangulan y se separan. Entonces la citocinesis es una etapa donde se diferencia la célula animal de la célula vegetal. ¿Alguna duda hasta acá? No, pero Bien. Las células envejecían. Las células tienen una vida. Es decir, llega un momento donde empiezan a estar viejas, que no quiere decir que estén muertas, están viejas. Entonces, a eso se le llamaba senescencia o envejecimiento. Entonces las células se dividen alrededor aproximadamente de 50 veces antes de entrar en este estado de senescencia. ¿Y por qué o por qué entraban en este estado de envejecimiento? Porque el extremo del cromosoma, que se le denomina telómero, se iba acortando en cada división celular. Entonces llegaba un momento en que ese ADN no se podía duplicar más. Entonces esa célula entra en un estado de envejecimiento o senescencia donde no se replica más, excepto las células que tienen una enzima que se llama telomerasa, que en ese caso, por ejemplo, las células sanguíneas o la mayoría de las células cancerosas, en ese caso que tengan esa enzima, la célula nunca envejece, siempre queda en estado de poder seguir dividiéndose o poder seguir replicándose. Entonces yo les hago una consulta, a ver, que siempre les cuesta esto. Dijimos que si esto
fuera una célula humana, antes de hacer esto, yo hice una interfase donde repliqué el ADN. ¿Sí? Me dijeron ustedes que la célula humana tiene 46 cromosomas. Recuerden que esos cromosomas van a estar de a pares, de a dos. Bueno, cuando yo haga la interfase, antes de hacer esta mitosis, y replique el ADN, ¿cuántos cromosomas voy a tener? Repito, antes de empezar la mitosis, cuando ya repliqué el ADN, ya pasé por la etapa S de mi interfase, ¿cuántos cromosomas va a tener mi célula? A ver. ¿Cuántos cromosomas va a tener? 23. 23, ¿qué? Par. Porque 23 pares ya tiene, porque tiene 46 cromosomas originalmente. Tengo un par, dos pares, tres pares, cuatro pares, cinco pares, seis. Tengo 23 pares, 23 por 2 me da 46. O sea que ya tengo 23 pares. No, no son 92. ¿Cómo era eso? Piensen, si yo parto de una célula que tiene 46 cromosomas, como la humana, originalmente esa célula tiene 46 cromosomas simples, es decir, 46 cromosomas palitos, como les digo yo. Cuando replique el material genético en la fase S, ¿cuántos cromosomas va a tener? Va a tener 46, pero 46 cromosomas dobles, es decir, crucecita. Cuando yo hablo de que una célula duplica su material genético, no es que pasa de tener 16 a 32, 9 a 18, 20 a 40. Cuando yo hablo de que previo a la mitosis hay una duplicación de material genético, es que los cromosomas pasan de ser cromosomas simples, que son los palitos, a ser cromosomas dobles, que son la crucecita. Esto que ustedes ven acá son cromosomas dobles, porque tienen forma de cruz. Una célula que no se está dividiendo no tiene los cromosomas así, tiene los cromosomas simples. Entonces, esta célula va a tener, cuando duplique su material genético, 46 cromosomas dobles. Esos 46 cromosomas dobles se van a ubicar en la placa ecuatorial y cuando se separen acá, imagínense, cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3, cromosoma 4, se va a ir cada una de las cromátides del cromosoma, uno para un polo, uno para el otro. Uno para un polo, uno para el otro. Uno para un polo, uno. Y eso hace que otra vez se transformen en cromosomas simples. Entonces, partí de una célula de 46 cromosomas y termino formando dos células que van a tener 46 cromosomas también. Entonces, ojo con esta etapa previa, que es la interfase, porque no es que duplico el material genético y tengo el doble, de 46 tengo 92 o de 20, 40. Lo que pasa es que paso de tener cromosomas simples a cromosomas dobles. Cromosoma simple palito, cromosoma doble crucecita. Entonces, ojo con esto, porque siempre se confunden en lo mismo y es justamente lo que les preguntan. ¿Cuántos cromosomas tengo cuando finaliza la mitosis? ¿Cuántos cromosomas tengo cuando finaliza la meiosis? Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando ustedes terminan este proceso que están viendo, que es la mitosis, las dos hijas tienen que tener exactamente la misma cantidad de material genético que la madre. De las dos células hijas, tiene que tener exactamente el mismo material genético que la madre. Si tenía 46,
tiene que hacer 2 hijas de 46. Si tenía 18, tiene que hacer 2 células hijas de 18. Porque la mitosis es eso, es hacer 2 hijas que son idénticas a la madre. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos entonces a hablar del concepto de haploide y diploide. Otra cosa que también les cuesta un montón. Las células de nuestro cuerpo son diploides, lo que llamamos las células somáticas, y nuestras células sexuales, es decir, espermatozoide y óvulo, son haploides. Entonces, ¿qué significa que sean diploides? ¿Alguien se acuerda? Que era 2N, pero no me acuerdo qué significaba 2N. Está muy bien, Dos N, se representa como N. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que tengo la dotación cromosómica completa. Es decir, mis cromosomas están de a pares. Es un poco lo que te están mostrando acá, en una célula que tiene 6 cromosomas, los cromosomas están de a pares. Eso es una célula diploide. Los cromosomas que tienen están de a pares. El par 1, el par 2, el par 3. Eso significa que sea diploide. Una célula haploide tiene la mitad de la dotación cromosómica. O sea que si la original tenía 6, la mitad son 3. Entonces, la célula haploide esta va a tener 3 cromosomas, pero no están de a pares, porque en las células haploides los cromosomas no están de a pares. Entonces vamos a lo nuestro. ¿Cuántos cromosomas dijeron que teníamos en las células? 46. Muy bien. 46 que están ubicados de a pares. Entonces por eso nos da 23 pares. Nuestros espermatozoides y óvulos tienen la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 46? 23. Entonces quiere decir que tanto el espermatozoide como el óvulo tienen 23 cromosomas, que no están de a pares, porque aparte, ¿cómo formo pares con un número impar? Entonces, las células haploides tienen la mitad de la dotación cromosómica que la original. Y sus cromosomas no están de a pares. En las células diploides, los cromosomas están de a pares, es decir, de a 2. Esa es la diferencia entre una célula diploide y una célula haploide. ¿Por qué voy a esto? Porque vamos a repasar rápidamente, en los minutitos que nos quedan, el tema de la meiosis. La meiosis ocurre en las células germinales y uno de los procesos más importantes que ocurría en la meiosis es el crossing over o entrecruzamiento. ¿Sí? Acuérdense, acá tengo, miren, cromosomas dobles, porque son cromosomas crucecitas. ¿Y qué pasaba? Ese cromosoma del par se acercaba e intercambiaban fragmentos de ADN. Eso es lo que se conoce como crossing over o entrecruzamiento. Entonces, esto es una de las diferencias más importantes entre la mitosis y la meiosis. La meiosis tenía 2 etapas. Una primera etapa que se llama reduccional y una segunda etapa que se llamaba ecuacional. ¿Por qué decíamos que la meiosis 1 era reduccional? Porque yo pasaba de tener células diploides a tener células haploides. Y la meiosis 2 era muy similar a la mitosis. Entonces, acuérdense, acá tenemos todas las etapas de la meiosis 1 y acá tenemos todas las etapas de la meiosis 2. Acuérdense que las etapas, perdón, se llamaban igual en la mitosis, pero 1 y 2.
Entonces tenía profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y lo mismo para la 2. Pero acuérdense que el material genético solo se replicaba una vez, que es en la interfase previa a la meiosis 1. Después no se volvía a duplicar. Entonces, esta célula, por ejemplo, era una célula que inicialmente era una diploide de 4 cromosomas. Acá tenemos los 4 cromosomas. Entonces, ¿qué ocurría en la profase 1 de la meiosis? Crossing over. Estos dos intercambian el material genético entre sí, estos dos intercambian el material genético entre sí. Metafase 1 se colocan en el plano ecuatorial. Anafase 1 no se separaban cromátides, se separaban cromosomas. Entonces, un cromosoma se iba para un polo, el otro para el otro. Este para un polo, este para el otro. Entonces, cuando yo llegaba a la telofase, empezaba otra vez la división citoplasmática, pero me había quedado una célula que ahora tiene 2 cromosomas y otra célula que tiene 2, y partí de una que tenía 4. Por eso decimos que la meiosis 1 es reduccional. Tengo ahora 2 células que son haploides, porque tienen la mitad de dotación cromosómica que el original, pero son haploides doble. ¿Por qué haploides doble? Porque sus cromosomas son cromosomas crucecitas. Entonces, son haploides porque tienen la mitad de la dotación cromosómica que la célula original. Son dobles porque los cromosomas que las están formando son cromosomas crucecitas. Termina la telofase 1 y arranca la meiosis 2. Puede haber una interfaz en el medio o no. En caso que haya una interfaz en el medio, no se replicaba el ADN. Esta meiosis 2 era muy parecida a la mitosis. Entonces muchas de las etapas son casi iguales que las de la mitosis. Cada una de las 2 células que formé acá van a hacer el proceso por separado. Esta inicia su meiosis 2, esta inicia su meiosis 2. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a desaparecer la envoltura nuclear, el nucleolo, en la metafase se van a acomodar en la placa ecuatorial, y en la anafase 2 se van a separar, como en la mitosis, cromátides. Entonces, una cromatide para allá, otra para acá, una cromatide para allá, otra para acá. Entonces, cuando termino la meiosis 2, tengo 4 células donde cada una tiene la mitad de cromosomas que la original, es decir, siguen siendo 2, pero en vez de ser cromosomas dobles, son cromosomas simples. Por eso acá le decimos, acá le decimos células haploides dobles, y acá le decimos células haploides simples. Entonces, en la meiosis de una célula, obtuve 4 que son haploides, puntualmente haploides simples. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, profe. Entonces, si esto lo lleváramos al humano, a nosotros, esto sería una célula que en vez de tener 4 cromosomas, tiene 46. Cuando termine la telofase 1 va a tener 23 y 23. Obviamente 23 cromosomas dobles, es decir, crucecita. Y cuando termine la meiosis 2, va a tener 23 simples, 23 simples, 23 simples, 23 simples. Es decir, voy a obtener
4 células con 23 cromosomas simples cada una. Eso es lo que pasaría, por ejemplo, en el hombre haciendo espermatogénesis. Es decir, formando espermatozoides. Entonces, si yo comparo la mitosis con la meiosis, hemos dicho varias diferencias. Por ejemplo, este ocurre en las células germinales, este en las somáticas, este da 4 células, este da 2. Acá las células son distintas, acá son idénticas. Acá hay 2 divisiones, meiosis 1 y 2, acá hay una sola. Acá hay crossing over, en la meiosis, en la mitosis no. ¿Sí? Este no me da variabilidad genética, porque las hijas son iguales a la madre, este sí. Acá en la anafase se separan cromátides, y en la meiosis 2, en la primer meiosis, se separan cromosomas. Y en la meiosis 2 se separan cromátides. Entonces estas son como las diferencias más importantes entre lo que vendría a ser la mitosis y la meiosis. Las etapas se llaman igual, muchos de los procesos que ocurren en esas etapas son los mismos, tienen sus diferencias obviamente, pero hay muchos de los procesos que son iguales. En la metafase siempre se acomodan en la placa ecuatorial los cromosomas, siempre en las profases desaparecen las envolturas nucleares, los nucleolos, aparece el uso mitótico. Entonces, sea profase de meiosis o profase de mitosis, eso pasa, desaparece envoltura nuclear, desaparece el nucleolo, aparece el uso mitótico. Son procesos que siempre pasan. Entonces la idea es que ustedes cuando estudian traten de ir comparando y digan, bueno, no, pero esto pasa lo mismo acá que acá. Ah, no, acá hay una pequeña diferencia. Esa es como la manera más fácil de estudiar la mitosis y la meiosis. ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto? ¿No? No, profe. No, profe. Bien. Entonces, antes que terminemos, recuerden que cuando volvemos de las vacaciones, la semana que viene tienen receso, cuando volvemos, rendimos el global, desde la unidad 1 hasta la unidad de reino animal. 30 preguntas, ¿sí? 30 preguntas para hacer. Van a encontrar en el Moodle que tienen algunos modelos que pueden volver a hacerlos prácticos, así que aprovechenlos para practicar. Y el miércoles 28 de julio rendimos el global. 2 horas y media, 30 preguntas. De todas las unidades que han estado viendo hasta acá, que es reino animal. ¿Sí? Que tengan un hermoso receso, que descansen y nos vemos a la vuelta. Chau, chau. Que Chao, descansen, profe, Chao, cuídese. profe. que la pasen lindo. Chau, Chao, profe.